extendió con celeridad por todo el territorio alemán. Los reos que llegaron enemigos del Estado. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas Las veces continuas al redadas día? ¿Cuántas privaron de veces libertad a al cientos de día? miles de seres humanos. Merece Fueron nuestra recluidos en instalaciones denominadas campos de concentración, cuyo número se extendió con celeridad por todo el territorio alemán. Los reos que llegaron enemigos del Estado. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas Las veces continuas al redadas día? ¿Cuántas privaron de veces libertad a al cientos de día? miles de seres humanos. Merece Fueron nuestra recluidos en instalaciones denominadas campos de concentración, cuyo número se extendió con celeridad por todo el territorio alemán. Los reos que llegaron en primer lugar a estos campos de concentración eran militantes de partidos de izquierda y algunos de los intelectuales más destacados de Alemania. Pronto se les sumaron testigos de Jehová, homosexuales, sacerdotes y todos aquellos ciudadanos detenidos en las operaciones denominadas de lucha preventiva contra el crimen. A través de la manipulación política, las amenazas en privado y la exhibición pública de su creciente potencia militar, Adolf Hitler había conseguido obligar a Europa a entregarle los territorios perdidos por Alemania sin disparar ni una bala. De la misma forma, naciones políticamente débiles como Austria y Checoslovaquia fueron incorporadas al Reich alemán. El miedo a repetir los horrores de la Primera Guerra Mundial hicieron que Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética no intervinieran. En marzo de 1938, una vez que Austria fue anexionada al Tercer Reich, los cuerpos especiales de las SS continuaron con las redadas y el arresto de personas, la noche de los cristales rotos. Con la invasión y conquista de Polonia en septiembre de 1939, el Führer decidió convertir a sus habitantes en esclavos al servicio del pueblo alemán. La raza aria, considerada en los delirios nazis como superior a las demás. No pienses, no digas que alguien está triste, que alguien está triste. Mientras Hitler moldeaba Europa Central para que se amoldara a su visión personal. Pero cuando Hitler invadió a su vecina del este, Polonia, el nuevo ejército alemán y su radical concepto de guerra, la Blitzkrieg, fueron puestos a prueba. Polonia se defendió con furia, atacando a los tanques alemanes con un equipo y unas tácticas trágicamente obsoletos. Polonia perdió sus unidades aéreas y motorizadas antes de que éstas pudieran organizar una defensa eficaz. En tan solo 28 días, Polonia quedó completamente destrozada. Polonia había pasado a formar parte del imperio nazi. Sus gentes fueron confinadas en campos de trabajo y su industria reorientada para la fabricación de armamento para el creciente ejército de Hitler. A pesar de haber amenazado con tomar represalias si Hitler se inmiscuía en los asuntos de Polonia, Inglaterra y Francia no hicieron nada. Estaban temporalmente distraídos por los peligrosos acontecimientos que se sucedían en Escandinavia. Los finlandeses se defendían de una invasión rusa y Hitler temió que Francia y Gran Bretaña ayudaran a Finlandia entrando por el Báltico.
Pobre en recursos naturales, Alemania dependía de Suecia para que le abasteciera 2/3 partes del mineral de hierro que consumía, gran parte del cual era embarcado a través de los puertos noruegos. A finales de 1939, Francia y Gran Bretaña vieron claro que cortar el suministro de materia prima a Alemania sería altamente perjudicial para la maquinaria de guerra de Hitler. La clave para cortar el suministro de mineral de hierro a Alemania era bloquear la entrada al mar Báltico. Si se podían bloquear de forma eficaz los 160 kilómetros de aguas abiertas del estrecho que separaba Noruega de Dinamarca, Alemania quedaría aislada y con un poco de suerte, la flota naval alemana quedaría atrapada en el Báltico. La operación dependería no solo de mantener a los británicos lejos de Noruega, sino también de capturar Dinamarca, que quedaba entre Noruega y Alemania y dominaba el extremo sur del pasaje del Báltico. Evitando una intervención inmediata solo por miedo a enfurecer a la Unión Soviética, que hacía mucho que deseaba establecerse en Escandinavia, la oportunidad de Hitler llegó cuando Rusia invadió Finlandia en noviembre de 1939. El pacto de no agresión mutua entre Rusia y Alemania garantizaba que se respetarían los territorios mutuamente, y cuando Hitler, convenientemente, no puso objeción a la invasión de Finlandia por parte de Rusia, dejó abierta la puerta para que Alemania pudiera hacer un movimiento similar contra Noruega. Era una acción arriesgada. Toda la armada alemana estaba en juego. Mientras las fuerzas de tierra, mar y aire alemanas atacaban Dinamarca, la armada alemana atacaría 5 de las principales ciudades portuarias noruegas: Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo y Narvik, de donde salían los cargamentos de metal de hierro tan vitales para Alemania. Teniendo en cuenta que la costa noruega tenía una longitud de 2.400 kilómetros, era una tarea imponente. No pienses, no digas que alguien Al está anochecer del triste, 9 de abril, que alguien solo 40 horas está después del inicio de la invasión, las fuerzas alemanas ya controlaban todos los principales puertos de Noruega. A lo largo de los 160 kilómetros de agua que separaban a Noruega del continente europeo, Dinamarca, aislada entre Alemania y el mar, cayó prácticamente sin ningún incidente. Después de Noruega, Alemania se quedó con tan solo 2 cruceros y 4 destructores preparados para entrar en combate. Era la primera grieta en el muro de la potencia militar alemana y una pérdida de la que la armada alemana no se recuperaría jamás. En tierra firme todo era muy distinto. Cuando las tropas aliadas intentaron desembarcar y aprovechar la ventaja que tenían, toparon con una resistencia férrea de la infantería alemana y con enjambres de bombarderos en picados Stuka. El signo más evidente de la aproximación francesa a la guerra fue la línea Maginot, una serie de enormes fortificaciones hechas de hormigón reforzado que se extendían a lo largo de toda la frontera franco-alemana. A lo largo de la línea había varios fuertes interconectados a través de un tren subterráneo. Enormes depósitos de abastecimiento contenían combustible y munición. En cada fuerte había hasta 1000 hombres y tenían su propio cine y zona de ocio. A pesar de ser muy impresionante, la línea Maginot no era perfecta. Solo se extendía hasta la frontera de Francia con Bélgica. Aunque en la Primera Guerra Mundial los alemanes habían atacado a través del plano terreno de Holanda y Bélgica, los franceses creían que su ejército, con ayuda británica, podía repeler cualquier ataque que viniera a través de la frontera belga. Sin embargo, la línea Maginot se convertiría en un ejemplo perfecto de futilidad.